quiero destacar es que esta actividad se hace en el marco de la Jornada Universitaria por la Equidad de Género que ha organizado la Universidad Nacional Autónoma de México y que prácticamente es del 8 al 16 de marzo. El Consejo Universitario, a través de esta comisión de equidad, esta comisión especial de equidad y género que ha formado la universidad, nos solicitó hacer una actividad al respecto y nosotros consideramos que era oportuno, que era pertinente poder iniciar un diálogo sobre la temática, y por ello es que me he permitido invitar a 3 destacados colegas que nos van a acompañar y van a hablar a partir de su experiencia personal. Quiero destacar esto, no se trata de un conjunto de estudios especializados que a la mano o que de modo exprofeso hayan hecho para esta reunión, sino que es explorar en un primer momento esta percepción que sobre el caso nos ocupa. Nos acompaña el doctor Adolfo Rodríguez Gallardo, que es nuestro investigador emérito de este instituto. Nos acompaña la doctora Elsa Ramírez, también investigadora connotada de este instituto, y la doctora Georgina Torres, que al igual es nuestro colega, y les quiero agradecer muchísimo porque de modo un poco temerario aceptaron la invitación y no supieron lo que les esperaba hasta que no vieron las preguntas, pero esperemos que entonces esto nos ayude a reflexionar y poder avanzar en esta temática que hoy nos convoca. Saludamos con mucho gusto a los colegas que nos siguen a través de Livestream, y les quiero decir que posteriormente la conferencia será liberada en YouTube y vamos a tener una oportunidad mucho más amplia de poder hacer llegar el contenido de esta discusión a los demás colegas que desde diversos medios y redes sociales nos siguen. Bien, yo quisiera iniciar este diálogo con los colegas que nos acompañan partiendo de una pregunta que quizás para muchos de ustedes es común y sobre la cual conviene reflexionar en este momento. En primer lugar, desde su punto de vista, ¿cuáles son los estereotipos que se han dado en la sociedad para representar el trabajo profesional de la disciplina y por qué creen que se da de ese modo? Entonces, ¿quién gusta iniciar la ronda de contestación? Primero las mujeres. Ese es el único hombre. Estamos en una mesa de género. Bueno, y para que haya equidad, que es el otro tema que nos convoca, podemos iniciar a partir del orden alfabético de los apellidos, ¿no? Sería una buena. Ok, le corresponde a la maestra Elsa Ramírez. Bien, yo en lo que he encontrado, tanto en mi experiencia como también en trabajo sobre cine, sobre la imagen del bibliotecario y de la bibliotecaria en el cine, sí opera bajo ciertos estereotipos. Incluso los directores de las películas escogen bibliotecarios para representar precisamente algunas de las características de personalidad que quieren enfatizar sin que tengan que gastar en muchas escenas, sino el hecho de representarla ya está evocando una serie de valores, de características físicas, psicológicas en el público. Ya con el hecho de decir bibliotecaria, empieza a trabajar ahí el imaginario social. Pero me encontré un textito en donde habla de cómo ha cambiado esta percepción. Y este autor lanza por ahí su hipótesis de que es posiblemente porque ya ha cambiado la denominación de la carrera. De biblioteconomía, bibliotecología, ciencias de la información, ciberlibrarian, o bueno, ciberbibliotecario, científico de la información, en fin, bueno, todos estos términos que ahora se usan. Entonces, él dice que en 1905 se escribió una novela y que ahí aparecía una bibliotecaria y le llamaban la sacerdotisa virgen del conocimiento. Pero dice que después fue encontrando otras acepciones y dice, hoy en día, una denominación más moderna, dice que, y además es mi favorita, bueno, son dos que dice que son sus favoritas, una de ellas es la diosa de la información.
y la otra es la diva de la referencia, o de los servicios de consulta. Entonces, él precisamente considera que esto se ha debido más que nada al cambio de denominación. Ahora bien, hay una cantidad de películas que han tomado precisamente el estereotipo tanto femenino como masculino del bibliotecario, de la bibliotecaria, y curiosamente, sí observamos que en el estereotipo masculino del bibliotecario siempre es el sabio, siempre es el erudito, el que utiliza el conocimiento para resolver algún enigma. Y las bibliotecarias, ahí hay una gama muy amplia, porque incluso de 18 películas sobre bibliotecarias hay 4 de bibliotecarios, hombres. Entonces, observamos una gama muy amplia de estereotipos, pero bueno, hay características, por ejemplo, los lentes. Luego también ha variado de una mujer de edad, con su chongo, vestidos muy sencillamente, a mujeres un poco ya más sofisticadas. Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención una película que se llama Party Girl, que precisamente es una chica muy moderna, anda vestida pues como usan las jóvenes, ¿no? de esta década, mallas, minifalda, despeinada. Y cuando entra a trabajar a la biblioteca a fuerza, porque tiene que pagar una deuda, empieza a adentrarse y empieza además a leer, empieza a clasificarle al amigo los discos, que luego ya el amigo no encuentra nada, porque antes estaba acostumbrado al desorden. Y al final ella dice, empieza a buscar también información para estudiar la carrera de bibliotecología en una universidad. Y al final se muestra cómo ella cambia su atuendo, saca unos lentes, un traje sastre gris y dice, quiero ser bibliotecaria. Pero la madrina es la otra figura típica de la señora ya mayor, muy severa, porque ese es también otro de los estereotipos. Son mujeres generalmente solteras, con un estereotipo, con una personalidad muy severa, muy conservadora, y como dice aquí uno de los otros, tienen problemas sexuales, no sé por qué, pero que tienen unas tensiones sexuales. Eso es el estereotipo que se presenta en las películas. Ahora, brevemente, pues yo cuando entré a la carrera, la verdad la mayoría eran maestras, eran mujeres, las maestras de licenciatura, y su atuendo era precisamente pues muy conservador, o sea, andaban de zapato bajo, sus camisas, bueno, como blusitas, no se pintaban el pelo ni se maquillaban, muy severas. Y yo creo que también era una época en donde había mucho más inclinación a los aspectos, digamos, de la clasificación, del cuidado del libro, como que era la veneración al libro. Entonces, esa actitud yo creo que también les daba como esta personalidad de ser muy ordenadas, que no se moviera nada, que incluso hasta las maneras de enseñar o de transmitir era bajo las normas, ¿no? Entonces nos iban pues transmitiendo esa actitud, pero también pues ya empezó a tener confrontación con estas generaciones que éramos ya pues más, venía toda la onda hippie, más liberales, la minifalda, estaba prohibido entrar a la DGB con pantalones. O sea, era prohibido ir con pantalón a trabajar a la DGB. A la maestra Georgina Madrid un día le dijeron que no, que de pantalón, pero por ningún motivo. ¿En qué año? No hace mucho. Por los 70 y tantos. Pero digo, estamos hablando de los 70 y tantos y estaba prohibido entrar de pantalones, ¿no? Entonces ya no se diga de minifaldas. O sea, nos veían feísimo. Pero bueno, ahí va empezando a cambiar el estereotipo. Incluso la generación anterior a la mía, pues eran mujeres muy guapas, muy arregladas, que sí como que era el contraste con las profesoras. Y teníamos solo 2 profesores. Uno era el doctor Mantecón, que era el erudito, y otro profesor que nos daba las técnicas de conservación del libro. Eran los únicos señores, y luego, digamos, que eran parte del colegio. Y venían de fuera, de Limas, a darnos computación, y ahí sí eran hombres, todos hombres, ¿no?
generalmente. No, parece que no había leyes. Pero vamos, que sí creo que ha ido cambiando el estereotipo, pero queda en el imaginario que los bibliotecarios, bueno, como que hay dos imaginarios, ¿no? El que o es muy erudito y que sabe mucho de libros, porque cuando uno dice, ay, soy bibliotecario, debes de saber mucho de libros. Eso en un entorno social. Pero cuando uno sale de ese entorno y se va quizás a un entorno más académico, también luego nos ven como, y lo decía Shira, no me gustan los bibliotecarios porque nada más conocen los libros por fuera, no los leen. Y bueno, cuando él jamás pensó en estudiar bibliotecología, pero por necesidades económicas llega a una biblioteca y se fascina. Dice, yo me voy a la Universidad de Chicago a estudiar bibliotecología, porque se fascinó. Le cambió ahí la visión, pero como que sí están estos dos estereotipos y hay hasta hay como 4 generales. Lentes, solteros o solteras, muy humildes, muy sencillas, o muy duras, o gente muy dura, de malhumorada. Pero yo lo que he encontrado en las películas, la verdad es que las mujeres son de lo más amable, son como que son las ayudadoras de la sociedad. Ese es un estereotipo que sí hay, creo que está muy presente, que siempre están, que ayudan a los demás. Y el hombre está metido estudiando y con sus libros y resolviendo enigmas, en fin. Como que eso sí lo he encontrado así, para empezar, y como muy general. Doctora Torres. Bueno, yo también coincido mucho con lo que acaba de mencionar la doctora Elsa Ramírez. El estereotipo más cercano desde lo que yo he percibido es que, bueno, primero es una profesión de mujeres, se ha tratado mucho esto como una profesión propia de las mujeres, justo de una persona en cierto momento castrante, porque es aquella que se identifica con la que está dando servicio en la biblioteca y bueno, hay que guardar silencio, hay que estar quietecito, ¿no? Entonces, esa es otra de las imágenes que yo creo que están muy arraigadas en la sociedad en general y que bueno, es una persona sin alto nivel académico. Yo creo que aquí esto lo enfatizaría porque a partir de que no se le considera como alguien que necesita una formación para ejercer su profesión, es entonces que se ve como, bueno, alguien que no cumple un papel muy relevante en la sociedad. Y a mí me tocó en una ocasión escuchar pues la opinión de un doctor en matemáticas que decía, bueno, ¿y para qué se estudia bibliotecología si nada más es para dar préstamo, ¿no? ¿Qué interés tiene el poder escuchar algo sobre eso que no tiene ningún sentido? Entonces, yo creo que no se entiende muy bien que es una persona que necesita una formación porque no es justo aquella que está dando solo el servicio o acomodando libros. Y ese estereotipo yo creo que se ha ido modificando. En el ámbito académico, cuando uno convive con colegas de otras áreas, el intercambio de conocimientos, de opiniones, nos ha ido dando un espacio diferente. Y entonces nos ha abierto hacia otra imagen en donde el bibliotecólogo no es solamente aquel que acomoda libros y que sabe solo de este tipo de cosas, sino que es alguien que debe tener una formación más integral. Yo creo que lo que ahorita está teniendo un cruce, ¿no? Esas imágenes opuestas, en donde el común de la sociedad todavía necesita conocer más a qué nos dedicamos, pero creo que el ámbito académico nos ha dado mucha ventaja en ese sentido, ¿no? Cuando ya incursionamos en la docencia y la investigación, nos ha ido favoreciendo porque podemos constatar que tenemos otras herramientas que nos permiten hacernos presentes como un profesional de alto nivel. Doctor Rodríguez. Sí, bueno, yo creo que hay muchos factores que han influido en el diseño de estos estereotipos de la biblioteca, aunque yo encuentro cosas contradictorias. Por ejemplo, yo creo que una de las razones importantes que puede haber para este estereotipo es, bueno, la bibliotecaria de la biblioteca más famosa del mundo, la de Alejandría, era mujer. Y entonces la mataron
los cristianos, porque guardaba ahí el conocimiento perverso. Entonces, y después se pierde esto un poco, el quiénes son hombres o mujeres los que van dirigiendo, hasta que llega la explosión de la enseñanza de la bibliotecología en los Estados Unidos con Melvin Dewey. Melvin Dewey se da cuenta que tiene que darse una respuesta al surgimiento de cientos o miles de bibliotecas que se están estableciendo en los Estados Unidos, bibliotecas públicas, y que, de acuerdo con los antiguos sistemas de formación de bibliotecarios, que era ir a una gran biblioteca, a Harvard, a Yale, y hacer un internado ahí de 2 años o 3 años, y ya salían bibliotecarios, necesitaban algo que producir. Y Melvin Dewey se le ocurre hacer los famosos cursos técnicos, que los hace en Columbia, y los hace con mujeres fundamentalmente. No los profesores, pero sí las mujeres. A tal grado es importante esto que lo corren de Columbia, porque Columbia era una escuela exclusivamente para varones. Y entonces se lleva su escuela a la Secretaría de Educación del Estado de California y ahí sí la puede establecer. Ahora, he de decir también que este gusto porque entraran las mujeres es porque le era bastante ojo alegre el maestro Melvin. Tenía muchas aficiones. Era el presidente de la Asociación Norteamericana para el Fomento del Sistema Métrico Decimal. Inventó el sistema de clasificación, impulsó la educación bibliotecaria, que se enmarca dentro de un concepto de educación técnica que había en ese momento, pero además pues, lo acusaron de que era bastante, no solamente ojos, sino todo lo demás era bastante alegre. Sí hay una cierta idea de que las mujeres son las bibliotecarias. Ahora, cuando yo estudié bibliotecología, a mí me pasó algo contrario a Elsa. Yo llego el doctor Armando Sandoval hace una convocatoria para estudiar bibliotecología en Texas, el rector era el doctor Chávez, y entonces nos van a mandar. Entonces, yo había estudiado historia en el Colegio de México, confundí que la bibliotecología era una parte de la historia, y la confundí por una sencilla razón. Antonio Pompa y Pompa era el director de la Biblioteca de Antropología, hombre. Ernesto de la Torre era el director de la Biblioteca Nacional, hombre. Jesús Romero Flores, que había sido constitucionalista, historiador, etc., dirigía la biblioteca de la Universidad de Michoacán y era también hombre. Entonces, había muy pocas mujeres que dirigieran, y creo que todavía hay muy pocas mujeres que dirigen. Hay muchas mujeres en la profesión, pero pocas mujeres en la dirección. Y esto, pues evidentemente habla de preferencia de los empleadores por tener. Elsa dice que yo tenía el club de Toby en la Dirección General de Bibliotecas. Y puede ser que sí. Doctor, dicen que todavía. No, yo tengo más mujeres. Déjenme decirles que un día, cuando yo estaba recién llegado a la Dirección General de Bibliotecas, Estela Morales estaba en el CUIP, y entonces estábamos comiendo y los dos llorábamos en el hombro del otro nuestros problemas, y entonces yo le decía todos los problemas sindicales que yo tenía, y él me dijo, pero yo tengo sentimentales. No sé cuáles son peor, si los problemas sindicales. Y eso, pues que en el inicio, el CUIP era mayoritariamente de mujeres. Me pueden acusar de sexista, porque sí, cuando lo hicimos casi todos eran mujeres. Y entonces decía Pedro Zamora que él era lesbiano, porque le gustaban las mujeres. Y bueno, la verdad es que había y creo que en esto hace años, fundamentalmente las mujeres eran mayoritarias y está a contrapelo de lo que está pasando en la universidad. En la universidad las carreras que eran fundamentalmente varoniles, como medicina, como psicología, ya en este momento son mayoritariamente mujeres. Y bibliotecología, que era una profesión fundamentalmente de mujeres, había muy poquitos hombres,
No digo que sea mayoritario, pero sí hay un movimiento a tener mayor número. Entonces, esto cambia, no sé por qué, la verdad no sé qué es lo que ha pasado. Pero estos estereotipos de la mujer con chonguito y todo eso, pues sí, pero creo que se lo han ganado, a veces se lo han ganado a pulso. No, cuando llegué a la Dirección General de Bibliotecas, Estela Morales decía que era mi pavorosa casa de Usher, porque de verdad las mujeres no solamente no podían ir con pantalón, no podían tener minifalda, y había juicios tan brutales verdaderamente, de juzgar a otra mujer, como el que contaba mi querido amigo Oscar Zambrano, de que llegó una chica a trabajar a la Dirección General de Bibliotecas y le llevaron a la directora a firmar y vio que nada más había un apellido. Y dijo, ¿y eso? Dijo, es que es una madre soltera, no puede entrar a trabajar aquí porque nadie que sea hijo natural puede ser normal. O sea, esos son los criterios de pureza, Su clasificación. de pureza moral que tenían, de que nadie que pudiera que fuera hijo de una madre soltera. Imagínense de dónde venimos. Pero era esto no solamente que se vestían como peor que monjas, sino que eran peor que monjas. Las monjas eran liberales en cuanto. De verdad, tenían unas faldas largas, todas vestidas de grises, con el pelo recogido. No, creo que no solamente es el estereotipo, sino que atrás de eso hay una serie de concepciones, digamos, éticas, que, bueno, han permeado. Yo creo que una de las razones, yo no conocí como maestro a don Ignacio, pero una de las cosas que creo que las muchachas les gustaba es que realmente era un liberal dentro del colegio. Entonces era un erudito, pero era un hombre abierto, era un hombre que aceptaba puntos de vista diferentes, mientras que el otro era una forma muy cerrada de moralidad y de vestido. Y creo que eso ha contribuido y ha ido cambiando sin lugar a dudas para bien. Creo que las mujeres están ocupando mayores puestos directivos. Bueno, pues ahí está Pati, que lo acaba de dejar, pero es culpa de ella. Se lo dejó a un hombre. Pero sí, hay ahí una cosa muy marcada. Si ustedes analizan, por ejemplo, la AMBAC, no es sino hasta los años 70 en que empiezan a haber presidentas mujeres. Porque antes eran todos hombres, era Sandoval, Gordillo, Ariu Garza, etc. Ahí entra de repente la doctora Chávez, en fin, pero mayoritariamente, porque mayoritariamente eran hombres los directivos, que eran los que apoyaban a la AMBAC. Entonces esto creo que ha ido cambiando y espero que cambie. Bien, vamos a dar paso a la siguiente pregunta y queremos dar el siguiente contexto. En 1981, año en que se funda el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, el CUIB estaba integrado por 8 investigadores, de los cuales 7 eran mujeres y un solo hombre. Actualmente, nuestro instituto está integrado por 11 mujeres y 13 hombres. En realidad es un número que ha fluctuado. En fin, yo les quiero preguntar, ¿cómo explican ustedes este cambio? Pues en la Facultad de Filosofía, porque ustedes estaban diciendo ahora que está cambiando el perfil del tipo de comunidad que está llegando a carreras que eran mayoritariamente masculinas. Ingeniería, actuaría, decías tú. Sí. Pero en filosofía, ahora nos están invadiendo los señores. Se está creciendo la población masculina en general, bueno, al menos en el posgrado y también en la licenciatura. Por ejemplo, en total hay aproximadamente, en maestría hay 620 mujeres y hombres 490, en total, en todos los posgrados. Y en doctorado 537 mujeres y 482 hombres. Entonces también, de alguna manera, está creciendo la población
de ingreso de hombres en la Facultad de Filosofía, que era fundamentalmente población femenina. Incluso yo me acuerdo que se le conocía como piernología y letras, porque la población mayoritaria era femenina. Incluso me acuerdo que incluso iban los alumnos de ingeniería a tomar ahí algunas inglés y materias, porque era pues una población mayor, que no había mujeres, vamos, en ingeniería muy pocas, y en cambio en la facultad sí había mucho más. Entonces está cambiando, pero yo creo que también se está quizás conociendo más lo que es la carrera de bibliotecología. Bueno, yo creo que hay varios factores. Se empieza a conocer más la carrera de bibliotecología. No podemos no mencionar el desempleo. O sea, ese es un factor. Que hay carreras que se saturan y que obviamente ingresan los hombres a otras posibilidades. Y luego también en la UNAM, al menos la experiencia de la UNAM, que hay carreras en donde precisamente porque ya están saturadas, el ingreso es mucho más complicado y se van a las carreras humanísticas. Y luego de ahí muchos se enamoran de las carreras o se cambian. Pero hay gente que ahí descubre lo atractivo que puede ser en este caso bibliotecología y se queda. Y como decíamos, también las posibilidades de trabajo, aun cuando ahora ya es más complicado, pero sí hay siempre posibilidades de trabajo que quizás en otras, incluso los costos de las carreras. Entonces no podemos también dejar de pensar en esta realidad social, económica, por un lado, pero por otro sí siento que la carrera empieza a tener otra visibilidad social, poco a poco. Las escuelas que hay en los estados, profesores que entran, muchas personas que ingresan son hijos o de bibliotecaria o de bibliotecarios o de las parejas. Ahora, yo me acuerdo que en Estados Unidos les recomendaban a algunos alumnos: oye, mira, si tú quieres de veras desempeñarte con éxito, tienes que hacer alguna cosa de maestría en bibliotecología, ciencias de la información, como ellos le llamaban. Los propios profesores de otras carreras sugerían que tomaran nuestra disciplina para poder desempeñarse mejor en el mundo de la información, aunque fueran de otras carreras, incluso que eran de otras carreras más bien, que necesitaban formarse en la nuestra para poder manejarse en el mundo de la información. Entonces, yo creo que hay varios factores, pero esto que decía también Araceli, de que el hecho de que el IBI también está teniendo una proyección, la investigación, la parte académica, sí creo que está atrayendo al género masculino y que ya no sienten que, bueno, pues me voy a entrar en una carrera que es femenina, y que esto que decía el doctor Rodríguez de los inicios de la formación bibliotecaria, que antes era técnica, que se decía que los hombres, bueno, estaban en actividades de la guerra y entonces las mujeres se les pagaba menos, porque sí también hay un estudio de este tipo, que a las mujeres se les podía pagar menos. Esta formación pues muy rápida, que era técnica, que era precisamente apropiada para darle solución al problema del personal en el número de bibliotecas que se estaban creando en Estados Unidos, de bibliotecas públicas. Y esta es también una de las razones. Incluso hay una película del cine mudo de 1917, La esposa o Los sueños del jardín, algo así, que entra a trabajar en una biblioteca por cuestiones económicas. Y le dicen después: oye, fíjate, le dice una amiga, hay un hombre aquí inválido, rico, cásate con él y te sales de este trabajo tan miserable. Entonces, sí, yo creo que había también estos problemas económicos en un momento dado. Ahora sí. Bueno, yo creo que una de las razones por las que se observa este fenómeno puede ser la propia madurez del área. El mostrar un abanico de posibilidades en cuanto a temas de estudio, de las formas de abordarlos, yo creo que ha despertado el interés en muchas personas, y no solamente ya en mujeres, sino
que el hombre ve más posibilidades de desarrollo en un área en donde observa intereses muy, hasta cierto punto, interdisciplinares, en donde no solamente nos acotamos a la información ya, sino que tenemos relaciones de muchos tipos, ¿no? Y esto la ha hecho atractiva. Yo creo que esa es una de las razones. Y otra cuestión, yo creo que es mucho el tener enfrente profesores que tienen una formación de alto nivel en este momento y que les permite tomar de allí cierto modelo. Es decir, el joven puede verse atraído hacia la investigación a partir de que alguien me está mostrando algo más que el solamente estar en biblioteca. Eso yo considero que puede ser otra cuestión en donde se han abierto el interés hacia los dos géneros, ¿no? No se tiende solamente un puente hacia la mujer. Y pues el ver que la misma sociedad ha ido en constante cambio, ¿no? Ahora que se platica todo esto de los contextos de otras décadas en donde había tantas personas muy conservadoras y demás, yo creo que estamos en una época en donde el bibliotecólogo se está uniendo a esa nueva sociedad. Ahora podemos ver alumnos de licenciatura de diferentes tendencias y nadie se espanta, ¿no? En este momento de verlos con tendencias de moda, de lectura, de lo que sea, y se ha abierto también en ese sentido la bibliotecología al mundo. Entonces yo creo que allí el hombre y la mujer sienten esa atracción porque ya no es algo tan cerrado, ¿no? Yo creo que esas son algunas de las razones de por qué ha crecido más la planta de investigadores en el IBI en cuanto a hombres. Y otra cosa, yo creo que también ha sido mucho esa fluctuación poblacional en cuanto a que las mujeres, en el caso del IBI, se han jubilado. Hay algunas investigadoras que ya están jubiladas y entonces esas ya son cuestiones de tipo natural, ¿no? Se están llegando a ciertas, no quisiera yo decir que cambio generacional, sino que es nuevo tiempo en cuanto a la población también. Y esto también se observa mucho en lo que ya mencionaba la doctora Elsa, cuántos alumnos hombres están ingresando a la licenciatura, ¿no? Que en primera opción sería la población que directamente va a poder ingresar a un ámbito de investigación en el futuro y que podría estar en formación como un recurso para la investigación. Yo creo que estos son también factores que no son tan controlables y que en cierto sentido pues han favorecido un equilibrio también al interior de la planta de investigadores en el caso del IBI. Bueno, yo voy a ser un poco más prosaico. La verdad es que porque nadie quería trabajar de los señores como investigador. Cuando planteamos el problema de crear el centro, muchos de los bibliotecarios varones me decían, ¿de verdad crees que se puede investigar? ¿De verdad crees que la bibliotecología es una ciencia? Y entonces, pero ellos tenían las aspiraciones de llegar a ser directores de algo, de bibliotecas. Entonces, cuando les ofrecíamos, ven a trabajar acá como investigador, no lo aceptaban. Entonces, no se lo podíamos ofrecer a todo el mundo porque también tratábamos de encontrar ciertas habilidades, cierto gusto, cierta vocación por la investigación. Estamos hablando de una planta de que tenía todo el mundo, salvo el único varón que había que tenía maestría, todos los demás tenían licenciatura. Estamos hablando de que no era una planta consolidada de investigadores. Así como nació el CUIP, nació también un grupo de gente que se fue formando en el camino y que ahora tenemos prácticamente todos doctores, todos inclusive con estudios casi de postdoctorado, con muchas publicaciones, pero entonces no, las publicaciones que se tenían eran algunas ponencias que se presentaban por allí, revistas había muy pocas. Entonces, posiblemente el hecho de que no tenían la aspiración de ser directoras y no tenían la aspiración de enfrentarse a un problema sindical de presupuesto, sino querían
actividad un poco más tranquila, más reservada para ellas mismas, creo que hizo que fueran mujeres la mayor parte de las que iniciaron el centro. No puedo asegurarlo porque nunca les hice un cuestionario de cómo, por qué lo aceptaban, pero siento que por ahí va el que al ir reclutando personas que tuvieran las habilidades o que creíamos que tenían habilidades para investigar, la mayor parte fueron mujeres por eso, porque no tenían la aspiración de yo no quiero meterme a esto porque yo lo que quiero ser es director de algo. Entonces, ¿por qué? Porque era lo que más pagaba. Cuando empezamos de nuestros salarios, no empezamos con los salarios de titulares que tenemos ahora. Empezamos con los salarios de asociados, asociado A, asociado B, que eran muy bajos, que no había PRIDE, no tenían antigüedad todavía. Entonces, claro, en la medida en que todo esto se va encadenando, pues hace que las cosas cambien, ¿no? Pero creo que en ese momento era una de las razones, era que podían tener una situación tranquila, trabajar a gusto, y podían aceptar, no porque no tenían la aspiración de ser directores de alguna biblioteca. Muchas gracias. Interesante sin duda esta perspectiva que se nos ha abierto. Quisiera, para poder profundizar un poco más en el debate, o más bien para ampliarlo, más que para profundizar, comentar con ustedes algunos datos que para mí son relevantes y que considero pertinente compartirlo con ustedes. Primer dato. De 1959 a 2013, de acuerdo con lo que tenemos en registro, se han graduado 756 bibliotecólogos. El dato interesante es el siguiente, que de estos graduados, el 56% son mujeres y prácticamente el 37% son hombres. Entonces, el universo de mujeres tituladas respecto al de hombres es significativo, casi se duplica, es un dato interesante. Pero también nos quedan los trabajos colectivos. Bueno, en estos trabajos colectivos, ¿cómo es el comportamiento? Encontramos que prácticamente la mitad, son 27 trabajos de 51, se ha hecho por parejas, hombre-mujer. Pero lo más significativo también es que, por ejemplo, en este caso, el 23 mujeres que vienen a representar el 53%, se han hecho colectivos pero con mujeres. Es decir, que es más probable que trabajen mujeres conjuntamente y logren la terminación de estos trabajos y su graduación. Y en el caso de los hombres, tienen que juntarse hombre y mujer para más o menos sacar el mismo estándar. Entonces, bueno, eso es un dato que también considero relevante, simplemente para ponerlo en contexto. En cuanto a la maestría, el dato también resulta relevante porque hemos tenido 237 egresados, de los cuales los hombres ocuparían el 36% y las mujeres el 64%, 7 mujeres que se titulan dentro una vez que han estudiado el posgrado. Entonces, la cifra es más o menos consistente respecto a la licenciatura. Y por último, de los trabajos de doctorado del 1995 al 2013, aquí hay un dato curioso porque los hombres se titulan en un 57% y las mujeres en un 43%. Es una diferencia que, bueno, tampoco tendría que ser tan grave, ¿no? Son unos cuantos puntos, pero empieza a darse ahí un equilibrio. Por supuesto, la pregunta concreta es, ¿ustedes a qué atribuyen que pudiera darse este sentido de predominio en cuanto a género con respecto a los trabajos de titulación? Tengo alguna idea de bote pronto, ¿no? No es pregunta de examen de doctorado, no es la de doctorado. Simplemente es que llama la atención el dato. Bueno, quizás partiendo de la experiencia de cada uno de nosotros en cuanto a ver cómo van trabajando los alumnos y las alumnas, en los alumnos hombres, algunos, aunque no lleven la total responsabilidad de sus casas, es la responsabilidad de sus trabajos, o al menos es lo que ellos señalan, les limita un poco más el trabajo de la graduación. Y aunque las mujeres tienen niños y a veces trabajan, sin embargo, muchas de ellas sí pueden dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar y le roban un poco de tiempo para hacer este trabajo.
El otro factor es que yo creo que las mujeres muchas veces se ven también más, esa sería una explicación. La otra, las mujeres también tienen que competir en igualdad de circunstancias académicamente, entonces sí tienen que hacer este esfuerzo por obtener sus grados para poder también acceder a mejores posiciones laborales. El otro punto también, que a algunos señores o hombres, a veces como que les cuesta más trabajo, al menos es mi experiencia personal, les cuesta más trabajo escribir. Es como, no sé si la exigencia de que tiene que ser, no sé, al menos de los que yo he visto, se torturan mucho más, en el sentido de que, no sé si más perfecto qué cosa les pasa, pero se tarda mucho en pasar al escrito. Y la mujer como que es más, en ese sentido, se lanza, ¿no? Y dice, bueno, pues yo ya escribo aquí. No le da tanto miedo, digamos, en un momento dado. Eso es lo que yo he percibido del grupo de nuestros estudiantes, de los que yo he tenido, que están estas dos características. A pesar de que están, bueno, muchos de ellos son becados, que se dedican exclusivamente, pero que ahí sí estarían en igualdad de circunstancias en el sentido de que pues, no tienen una carga laboral, son solteros, al menos varios de los que me han tocado a mí, pero sí he observado que les cuesta mucho expresar sus ideas por escrito. Y yo creo que la mujer, el hecho de que tiene más facilidades para comunicarse o comunicar lo que piensa y siente, puede escribirlo, puede escribir. Por eso es mi percepción. Eso es una percepción. Araceli, por favor. Yo creo que mucho juega el doble papel que tiene la mujer en muchos de los casos, en tanto que estudiante y ama de casa. Ahora que comentaba Elsa esta cuestión de que bueno, tiene que repartir el tiempo entre la casa y lo que pueda robarle para hacer la tesis, yo creo que este tipo de presión le ayuda a ser más sistemática y más constante. Entonces, en tanto que tiene la presión de que tiene muchas cosas y si no se da un tiempo no lo va a avanzar, yo creo que se pone más la meta de tengo que hacerlo siempre, ¿no? Y esa meta yo creo que es la que de alguna manera la va llevando a culminar. Ahora, en el caso de las mujeres que no tienen esta responsabilidad, quizá opere algo similar en cuanto a ese reloj biológico que tiene la mujer para poder llegar a la maternidad. Entonces yo creo que dice, bueno, tengo dos planes, tengo el plan familiar y tengo el plan profesional o académico. Tengo que culminar bien mi plan profesional antes de poder aventurarme a un plan familiar, porque si no ya no voy a poder. Entonces yo creo que en las dos circunstancias opera mucho la familia, el plan que tenga de formar esa familia y el poco tiempo que puede tener para dar avances en esa tesis. En este dato que mencionabas en cuanto a que la mayoría de las veces, si son parejas hombre-mujer en la elaboración de tesis, yo creo que la mujer empuja al hombre para que avancen porque ella tiene esa prisa. Entonces, si son dos hombres, no tienen esa prisa compartida, digamos, y pues pueden tardarse lo que quieran. Eso es lo que yo también percibo. Bueno, la verdad es que no tengo una respuesta muy clara. No entiendo que en los dos primeros niveles la diferencia es prácticamente mínima. Y lo que nos salta de repente es por qué los varones pasan a hacer más tesis de doctorado. La verdad, no tengo la menor idea. Voy a especular y me parece que tiene que ver con una situación económica que está pasando el país, en donde hay falta de trabajos y una posibilidad son las becas. Y entonces, chicos que de otra forma estarían en el trabajo bibliotecario, en el servicio bibliotecario,
han regresado a hacer maestrías o doctorados porque es lo único que encuentran. O sea, es una forma de paliar, pero estoy especulando. O sea, si ustedes me dicen cuál es la base de eso, les voy a decir ninguna. Base firme, no. Pero lo único que se me ocurre es tratar de pensar por qué los hombres de repente son más y se gradúan más. Y la única cosa que creo es que ante la falta de trabajo, los salarios que bajaron, porque ese es la falta de trabajo tiene dos características: la falta de un lugar donde trabajar y el que cuando hay poco trabajo, pues bajan los salarios. Y entonces al bajar los salarios hay muchas personas que creo que se inscriben en los posgrados, en el posgrado de bibliotecología, como en todos los posgrados de la universidad, porque les garantiza que si el programa está acreditado en el CONACYT, les van a dar una beca. Y bueno, no es una gran beca, pero es preferible que nada. La doctora se quería agregar algo. En efecto, este asunto de las becas, lo que se está observando es que los alumnos, precisamente ante este problema laboral, sí ingresan por la beca, en efecto. No es una cuestión así de especulación, sino en efecto sí se está dando este fenómeno de que ingresan para tener mientras de qué vivir y además, bueno, elevar sus posibilidades académicas y encontrar un mejor trabajo. Incluso se han encontrado alumnos que manejan muy bien lo de las becas y ya se los han pescado, que tienen nuestra voz de dos entidades diferentes, una de la UAM y otra del CONACYT, en fin, que sí se está dando este fenómeno del incremento del número de alumnos que están entrando ya al doctorado, porque además la beca es mucho más generosa. Gracias. Nos quedan unos cuantos minutos. Hay dos preguntas que todavía tengo pendientes y que no me gustaría que cerráramos la mesa sin que pudiéramos tener alguna contestación al respecto. De modo tangencial y a veces de modo directo se ha tocado el tema. Sin embargo, creo que sería interesante dar su opinión al respecto. Y la pregunta es la siguiente. ¿Encuentran ustedes que actualmente son equitativas las oportunidades de género en cuanto al trabajo profesional o bien para desempeñarse en la docencia o la investigación? Esa es una pregunta que les quiero hacer y de una vez les hago la otra para irnos administrando en términos de tiempo. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los temas asociados a los de estudio de género que nuestro instituto debería trabajar? Entonces, por favor. Bueno, yo no sé en otros ámbitos, la verdad desconozco en otros ámbitos, escucho que sí se dice que los salarios para las mujeres son menores que en comparación a los de los hombres, pero en el ámbito, por lo menos universitario, creo que hay cierta igualdad, al menos en el ámbito académico, en las instituciones, digamos, de educación superior, sí creo que haya las mismas oportunidades. Ahora, yo lo que veo es que para las mujeres puede resultar a veces más complicado por el embarazo y el cuidado de los niños. Ahí yo siento que pues muchas veces se les puede exigir casi igual y al hombre se le excluye de esta responsabilidad y incluso las mismas formas laborales cargan todo a la mamá. Y al papá lo liberan más del cuidado de los niños, cuando en algunos países ya es obligatorio que el papá también le dedique un tiempo y tenga el permiso para ello. Y no nada más sea la señora la que tenga que cargar con todo el paquete, porque ahí ella tiene muchas veces que sacrificar una serie de asuntos, como son quizás suspender estudios, que sí se ve en algunos casos que se suspenden temporalmente los estudios, o demoran en algunos casos también el ingreso a la preparación, o simplemente en el trabajo a veces sí se ve, la verdad, como un problema. Es que ya se va de permiso y nos va a dejar el espacio, entonces porque se carga a la mujer, pero eso es en general. Yo diría que en el ámbito académico es el mismo. Ahora, en cuanto a los estudios de género, en el IBI, precisamente estos temas que tú estás abordando podrían ser
problemáticas para estudio, por ejemplo, este asunto de las cuestiones laborales, de la equidad en cuanto a ingresar a ciertos puestos, a el salario, a los problemas en cuanto a ingresar o terminar estudios. Podrían ser temas interesantes. Igualmente los imaginarios sociales de los estereotipos femenino y masculino también podrían darse en este caso. Gracias. Yo creo que sí hay equidad en este momento, hablando en particular de nuestra universidad. En cuanto a la investigación, yo lo veo equitativo. Los problemas a los que puede enfrentarse la mujer son propios de lo que estábamos platicando en cuanto a responsabilidades familiares y de otro tipo, pero la oportunidad que da la universidad es en igualdad de circunstancias al hombre y a la mujer. Incluso yo veo que, por ejemplo, el ingreso como investigadora a cualquier institución dentro de la UNAM no se da por cuota de género, o sea, se da por las cualidades que pueda tener la mujer. Eso me parece importantísimo de señalar, ¿no? Porque no es por el solo hecho de ser mujer que se le da la apertura como investigadora. Y eso es algo de lo que yo creo que en el ámbito académico gozamos, porque tenemos competencia en igualdad de circunstancias. Lo otro pues escapa también a la propia universidad. Esas ya son cuestiones muy de tipo personal, pero yo estaba leyendo por allí un estudio en donde se ve que no es por la maternidad que la mujer no pueda, por ejemplo, ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, o sea, que logre los requerimientos necesarios para poder ingresar como investigadora al Sistema Nacional. Hay muchas mujeres que, siendo casadas, teniendo hijos, pueden llegar a tener ese ingreso al Sistema Nacional. Entonces yo creo que son más cuestiones de asumir quizá en este sentido triples responsabilidades y poder paliar con todas, ¿no? Esa ya es una cuestión muy de tipo personal de cada mujer, pero la equidad yo creo que sí se nota mucho en este momento. Perdón, y lo de los estudios. A mí, por obvias razones, en cuanto a mi tema de estudio, me interesaría, por ejemplo, ver si es cierto que el hombre es más hábil en el uso de tecnologías o no. Se han hecho aseveraciones, pero el INEGI en sus últimas encuestas menciona que estamos también en igualdad de circunstancias y que la mujer, al igual que el hombre, pueden utilizar las TICs. Esa podría ser una cuestión de análisis. Pero aquí me interesaría también tomar como pues una especie de colaboración, de enriquecimiento entre diferentes instituciones, como por ejemplo puede ser el PUEG, que está dedicada en exclusiva o de manera casi exclusiva a este tipo de estudios, en traer metodologías que ellos ya hayan propuesto, rescatado y aplicarlas a casos particulares dentro de los problemas propios de la información. Eso sería muy interesante, no solo en el ámbito de las TIC, sino en muchos otros, ¿no? Por ejemplo, esto del ámbito de qué tanto existen mujeres dirigiendo bibliotecas, etcétera, ¿no? Pero ya con una metodología mucho más tendiente hacia aquellas que se utilizan en estudios de género. Yo creo que en todos los casos en el que existe un tabulador, como es el gobierno, como son las universidades, pues ahí no hay para dónde hacerse. El puesto de investigador titular A paga tal cantidad de dinero, o el puesto de auxiliar de intendencia paga tal cantidad, y no se pide que sea hombre o mujer. En ese caso, creo que no hay ninguna distinción en cuanto a los salarios. Lo hay en la iniciativa privada, en donde sí puede haber todos los argumentos que se quiera sobre el que pierde en 3 meses, el que es más arriesgado, el que a veces se ausenta por cuidar a los niños. En fin, hay una gran cantidad. Ahí sí creo que hay una diferencia importante en los salarios. Ahora,
la última pregunta de si tendríamos que... A mí casi se me alacia el pelo cada vez que tengo que pensar en las famosas cuotas de género. A mí me parece que es lo más antifemenino que puede haber una cuota. A mí me parece que si el 100% de los que están concursando por algo son mujeres, pues que el 100% se quede con esas plazas. ¿Por qué nada más el 30% de las mujeres puede ser diputado? Cuando tenemos unos baldocotes ahí medio mensos, pero son varones. No, yo creo que si el Congreso tuviéramos 500 mujeres que fueran mejores, debían ser 500 mujeres las que están ahí. O sea, a mí la cuota de género me parece algo espantosísimo. Creo que termina por limitar. Es como, bueno, ahí de perdida me dejan el 30%, ¿no? Y es el aceptar que son el 30% de buenos que los hombres. ¿Sí? O sea, no somos, queremos ser tan buenos como ustedes, pero con el 30% nos conformamos. No, yo creo que este es un mal planteamiento. Yo creo que, bueno, los estudios de tipo sociológico que proponen que se hagan me parece muy bien. No sé si los tenemos que hacer nosotros o los sociólogos o los economistas, pero no me imagino haciendo un estudio de género sobre el uso del sistema LEF. O sea, ¿cuántas mujeres usan el sistema LEF? Yo creo que es totalmente irrelevante, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando uno dice las cosas con un enfoque de género, porque también podemos llegar a lo ridículo, ¿no? Al tratar de defender a las mujeres las estamos perjudicando. A mí me parece ofensivo, de verdad, que alguien diga y que la Suprema Corte de Justicia diga que el 40% de la cuota es correcto. O sea, ¿qué quiere decir? Que el 40%, solamente el 40% de las mujeres tienen las habilidades o son 40% semejantes a los hombres. No entiendo qué quiere decir. Cuando podrían decir el más apto es el que lo va a tener. Miren, es lo mismo que sucede en los Estados Unidos cuando alguien dice tenemos que tener lo que ellos llaman el affirmative action. Tanto por ciento de latinos en las universidades, tanto por ciento de los negros, tanto afroasiáticos, perdón, tanto por ciento y resulta, es que de verdad, antes se llamaban, si ustedes oyen el discurso de Martin Luther King, él habla de negros, pero ahora es ofensivo, resulta que hasta Martin Luther King estaba equivocado. De verdad, oigan el discurso y él se habla a sí mismo de negros. Entonces, ahora resulta que hay que decirles afroasiáticos. Bueno, pero resulta que estos affirmative action tienen el propósito de ser justos con las minorías, pero terminan siendo injustos con los buenos elementos de las mayorías. Porque usted puede tener un badulaque que entra a una universidad solamente porque es de las minorías, porque la cuota estaba llena. Y tiene un chico que es de las mayorías étnicas, que es un genio en matemáticas, lo que usted quiera, pero ya no puede porque ya se cumplió la cuota. Entonces esas cuotas hay que tomarlas con mucho cuidado. En Estados Unidos se siguen discutiendo, hay universidades que ya las quitaron, porque había que tener tantas mujeres, tantos afroasiáticos, tantos latinos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que habría que tener cuidado con esto de las cuotas de género. Bien, por último y para cerrar, yo les quisiera pedir a cada uno de los colegas que han participado en esta mesa 2 minutos con una reflexión personal sobre la temática o aquello que ustedes consideren pertinente o necesario tratar o hablar a modo de conclusiones. Bueno, en general yo considero, pero no lo estoy viendo nada más en el asunto del género, sino como disciplina. Creo que sí tendríamos que trabajar más en una proyección social de la importancia y también en la formación de los bibliotecólogos y bibliotecólogas sobre su responsabilidad ética y social. Yo creo que eso, en la medida en que esta formación se vaya consolidando, también se podrá ir proyectando otra imagen de nuestra profesión, de nuestra actividad. Yo creo que sí, esto sí es para hombres y mujeres. Tenemos que revisar mucho esa parte de la relación, del vínculo, cómo construimos ese vínculo social. Esos dos universos que nos tocan a nosotros armonizar, tanto el de la información como sea,
como la de los diferentes grupos sociales. Yo creo que ahí nos falta muchísimo. Y nada más rápidamente traigo a colación por lo del Día de la Mujer. Hay una película que se llama Storm Center que protagoniza Betty Davis, de una bibliotecaria, Ruth Brown, de Oklahoma, que fue despedida de los años 50 porque ella trabajó mucho para defender los derechos de todo mundo a la lectura, a la información, y en particular estas minorías excluidas. Estuvo 30 años trabajando en esta biblioteca y un buen día dicen, ah, no, esta es una comunista y qué rara que le presta libros aquí a los negros y que está defendiendo los derechos sociales, esto suena comunista. Y la corre, y la ala la defiende. Entonces yo creo que ese es un ejemplo, y como dijo el director de la película, si yo quiero hacer una película de la cual todos los bibliotecarios se sientan orgullosos de su profesión. Y eso es lo que creo para hombres y mujeres que tenemos que hacer en la formación de nuestros alumnos de todos los niveles. Gracias. Pues yo nada más quisiera mencionar que me parece muy interesante el que se tome el tema a discusión. Yo nunca me lo había puesto a pensar. Hay algunas cosas que desde la parte de estudio de género también chocan mucho con lo que yo considero como lo que debiera ser. Creo que sí, el estudio de género visto desde el derecho a la mujer a tener solo porque es mujer, me parece algo que no es justo, o sea, no es equilibrado, desde ahí ya existe un desequilibrio, pero sí tendríamos que tener algunos datos que nos pudieran dar luz de cómo se ha ido moviendo nuestra disciplina desde la participación de la mujer, en el caso particular en México, ¿no? Yo estuve tratando, a propósito de esta mesa redonda, de buscar datos acerca de esas cuestiones y vi escasez de ellos. Entonces, pues solamente por curiosidad ver qué es lo que ha pasado alrededor de estas cuestiones, pero tratar el tema muy con pinzas, ¿no? No tendiente hacia el predominio de la mujer sobre lo que sería el derecho de tener acceso a la educación en bibliotecología, perdón, o el tener el acceso a papeles de docente o de investigadora, sino ver qué es lo que pasa y qué podría pasar de aquí en adelante con toda esta pues interrelación entre lo que sería el desempeño del hombre y el desempeño de la mujer en nuestra área. Yo creo que han habido muchas mujeres que han participado activamente en muchos ámbitos, en el profesional, en el académico, en las asociaciones, hace rato que se hacía referencia a ello, y tendríamos que ver en qué sentido se ha establecido esta participación, solamente eso. Sí, gracias, doctor. Sí, yo creo que, miren, existe una actitud de injusticia hacia las mujeres, ¿no? Sin lugar a dudas, les ha tocado en el medio social una situación más difícil por los prejuicios que tiene la sociedad. O sea, la sociedad enseña a los niños a jugar con cochecitos y a las niñas a cuidar niños. Sí, no, las niñas como Susanita, la de Mafalda, quieren tener niños, ¿no? No quieren ser bomberos, no quieren ser... Pero esto también es una cuestión que condiciona las cosas, no es algo no natural. Puede serse, yo creo que las mujeres tienen todas las posibilidades de ser científicas como Madame Curie o como muchísimas otros científicos que han estado. Pero tiene que ser una decisión propia. Yo creo que tiene que ser algo que fluya naturalmente, ¿no? Creo que ni tenemos por qué obligar a que las mujeres sean todas científicas, ni que no lo sean. Tiene que ser una cuestión de gusto, de vocación, de decisión de cada una de las personas. Yo digo, en mi vida me ha tocado fundar un centro con la mayoría aplastante de mujeres. He de decirles que yo estaba feliz, ¿eh? Yo creo que la verdad es que creo que tenemos que hacer un esfuerzo de equidad, de reconocer el trabajo de las mujeres.
de no prejuzgar que porque tiene cierto sexo es inferior o no, pero afortunadamente son diferentes. No digo que sean peores ni mejores, pero afortunadamente son diferentes. Pues dos comentarios muy rápidos. Una, les quiero pedir que por favor me ayuden a dar un fuerte aplauso a nuestros colegas que nos han acompañado hoy. Gracias por aceptar la invitación y además hacerlo en este modo y en este sentido de diálogo abierto. Y que sobre esto también quisiera simplemente decir que, como ustedes habrán apreciado, son colegas abiertos al diálogo, son colegas que les encanta abrir la discusión, nuevas líneas y nuevos trabajos de investigación. Y yo creo que esta ha sido una mesa muy interesante por todo aquello que nos permite explorar en las diferentes dimensiones, en los diferentes ámbitos, además de la alegría y la pasión que la temática por sí misma puede despertar. Agradezco también a ustedes por su presencia, por su colaboración en este diálogo, por estar atentos a las ideas que aquí se han expuesto y por supuesto a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima mesa. Hasta luego.